Hola a todas y a todos, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Marco Antonio del Río, director de formación de Fundación Dianova Chile. Estamos nuevamente en esta versión número 18 del ciclo de la segunda temporada de seminarios internacionales que venimos desarrollando desde Educación X del Teodoro Wickel de la Universidad de la Frontera, y en esta oportunidad en conjunto con Fundación Dianova Chile. Hoy día el tema, bueno, están ustedes todos inscritos, estamos, vamos a presentar a continuación. Ustedes ya han visto el currículum de las personas: Carmen Gloria Jiménez y Rodrigo Sangüesa, dos destacados profesionales que tienen experiencia amplia en el trabajo infanto-juvenil y adolescente, y les damos la bienvenida. El programa contempla al minuto 50 aproximadamente. Vamos a tener unas pequeñas palabras de Juan Aranda, que es el director de formación continua del Teodoro Wickel, y para continuar con el desarrollo de la actividad. Sin mayor preámbulo, dejo con ustedes a Rodrigo Sangüesa y a Carmen Gloria para que continúen con la actividad. Bienvenidos a todas y todos. Okay. Hola, bienvenidos. Bueno, lo importante en esta sesión es que vamos a visualizar el fondo de las trayectorias de los usuarios que son perfiles más complejos, que nos vemos enfrentados en las distintas redes de Sename, de Senda, o en los colegios, perfiles que son muy difíciles muchas veces de poder intervenir, o que nos vemos un poco cortos con la intervención, y en ese sentido vamos a partir con una presentación relacionada con hallazgos, digamos, frescos relacionados con neurociencia, y Carmen nos va a hacer esa presentación. Ok, bueno, buenas tardes a todas las personas que están en este momento conectadas, no sé, a través de los distintos canales. Yo voy a compartir la pantalla entonces para poder empezar acá. Entonces, un momentito, ya está, no sé si se ve, ¿no? Acá, bien, share. Rodrigo, si me puedes apoyar, me dices si se ve. Apareciendo, ahí apareció. ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Ya, muy bien, vale, gracias. Bueno, justamente una de las, el título, digamos, que se decidió aquí colocar de manera introductoria a esta conversación, en realidad, es que, ahí voy a minimizarlo porque si no, no veo lo que estoy presentando. Ahí sí, ya, perfecto. Este intento de poder hacer una rápida revisión en el limitado tiempo que tenemos en esta tarde de qué dice el estado del arte respecto a, ¿no es cierto?, cuál es la comprensión que tenemos acerca de esto que describía, ¿no es cierto?, estos perfiles complejos infanto-juveniles con que normalmente tenemos que relacionarnos de manera cotidiana, y que la mayoría de las personas que están acá conectados también conoce más o menos bastante algunas manifestaciones, tanto conductuales o emocionales o incluso físicas, fisiológicas, me refiero en cuanto a incluso patrones, ¿no es cierto?, de atención y concentración, capacidades, ¿no es cierto?, de poder regularse o no regularse, no solo emocionalmente, sino a nivel, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, motricidad fina, cosas que la mayoría de las personas dentro de los paradigmas más, digamos, clásicos y no tan actualizados, ve como realidades disjuntas una serie de manifestaciones que se comprende hoy día que forman parte de, ¿no es cierto?, una red de manifestaciones, las que, ¿no es cierto?, están relacionadas con el gran concepto, ¿no es cierto?, de que estos perfiles corresponden a el resultado de una trayectoria del desarrollo. Entonces, acá lo que vamos a conversar es justamente tratar de poner algunos conceptos como de ancla o claves, se podría decir,
por el tiempo que tenemos limitado, y de ahí vamos a, ¿no es cierto, Rodrigo, a establecer aquí un diálogo con algunas preguntas también y algunas inquietudes que la propia gente que está asistiendo nos quiera proponer, ¿sí? Lo que te pido, Rodrigo, como te decía ayer, que si me paso un poco así, tú me avisas porque les decía, es limitado el tiempo y esta es como una revisión muy superficial, y lo digo así para que se comprenda que hay cosas que lo que me interesa es por lo menos que queden ciertos conceptos generales y se vea que hay, ¿no es cierto?, más que unas situaciones especulativas, hay hoy día por lo menos una capacidad de relacionar multidimensionalmente este fenómeno de lo que hemos dicho recién de las trayectorias del desarrollo, y por otro lado que hay evidencia que se sustenta, ¿no es cierto?, evidencia científica, que hoy día mucho se habla de la evidencia científica y se meten a veces como cosas pseudocientíficas, etcétera. Esta es evidencia científica bastante reciente, también se han hecho, y es importante comprender eso, la metodología que se usa para esto no es una metodología unidimensional, sino multidimensional, y también hay bastante, por los últimos años, estudios que nos han facilitado un poco de realizar debido a que ahora tenemos tecnologías que antes no nos permitían tener este nivel de, ¿no es cierto?, este nivel de comprensión desde situaciones de ¿cómo se puede decir?, bioquímicos cerebrales, digamos, hasta conductuales, incluso interacciones que se producen entre las personas, el efecto de qué le pasa al organismo durante una interacción. Antes no era posible hacer estas cosas, hoy día existen técnicas, ya de los años 90 se han empezado a usar las resonancias magnéticas funcionales, por ejemplo, pero ahora se usan lo que se llama la tecnología vestible, wearable, que son la capacidad de hacer estudios, ¿no es cierto?, con sensores en algunos distintos lugares del organismo, ¿no es cierto?, además de situaciones de análisis más clásicos que tienen que ver con ciertos reportes que incluso ahora están orientados hacia lo fenomenológico, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la capacidad que tenemos ahora también de poder recibir, registrar incluso en tiempo real cambios que se producen en milisegundos en grupos neurales que a su vez forman redes que son dinámicas y que uno las puede observar y generar lo que se llama marcadores de actividad neural que a su vez se relacionan con perfiles o construcción de perfiles y que a su vez se pueden hacer estudios longitudinales inclusive para determinar trayectorias del desarrollo y cómo estos perfiles, ¿no es cierto?, y cómo estos marcadores neurobiológicos y metabólicos fisiológicos pueden generar, ¿no es cierto?, una evidencia dura, insisto, multidisciplinaria, con tecnología que antes no teníamos, y eso ha sido un gran salto. Y tercero, el aspecto de que incluso ahora todo el uso de la ciencia de datos nos permite manejar toneladas de información, ¿no es cierto?, que antes no era posible o costaba mucho o no se podían hacer seguimientos en tiempo real de una manera multidimensional, ¿no es cierto?, que diera cuenta de esta capacidad ahora de poder analizar estos datos y establecer estos constructos, ¿no es cierto?, de tipo, estos modelos teóricos que a su vez tienen una aplicación práctica que se puede seguir en la práctica para ver que también lo estamos haciendo basando en un determinado modelo teórico que, les insisto, ahora es multidimensional. Se han hecho muchos estudios también de lo que se llama los metaanálisis, incluso áreas de investigación que antes no conversaban mucho entre ellas se han relacionado y se encuentran hallazgos comunes que mirados desde cada perspectiva se complementan, o incluso cosas que son similares, y se han realizado estudios en áreas que parecían disímiles y que se han encontrado y se están haciendo estas construcciones de darle un sentido a estas toneladas de datos, ¿no es cierto?, para generar estos modelos científicamente y estadísticamente robustos, que es lo que quiero que se entienda que a eso me refiero cuando hablo de evidencia científica. No un estudio encontró que no sé qué, sino muchos estudios, muchas dimensiones
nos han ayudado hoy día a construir este perfil. A este perfil además podemos hacerle seguimientos longitudinales y ver cómo evolucionan estos perfiles en el tiempo y luego aplicar ciertas cosas que estos perfiles nos dicen que son las mejores maneras de intervenir en ciertas situaciones y verificar si esas intervenciones están produciendo efectos incluso a nivel fisiológico y de conectividad funcional cerebral. Eso es lo que, no sé, Rodrigo, si voy muy rápido, tú párame, No, o si se entendió. Hay cosas que las dije muy por encimita, pero como se van a ir explicando, espero que se entiendan más. Pero no sé si más o menos queda claro que en el fondo esta es una buena noticia dentro de todo, de que la evidencia, como yo les decía, hoy día incluso se está viendo desde el punto de vista de lo que se llama teóricamente los sistemas complejos, y ahí justamente habla de perfiles complejos, que mucha gente le da esta connotación de que esto es algo complejo, algo inabarcable o imposible de comprender. No es el caso. Las ciencias de la complejidad son un área de investigación que empezó en matemáticas, después en áreas más biológicas y que ahora se ha metido a los sistemas sociales, y dentro de ese contexto, ¿no es cierto?, toda esta información, gracias a nuevas tecnologías, la entrada, ¿no es cierto?, de la ciencia de datos para manejar gran cantidad de información, y también la aplicación de seguimiento gracias a tecnologías, por ejemplo, vestible en una intervención terapéutica, en una mediación familiar, en un proceso, ¿no es cierto?, de algún tipo de, ¿no es cierto?, intervención de rehabilitación, por ejemplo. Eso ahora se puede hacer, ¿ya? Y eso es una buena noticia porque nos ayuda a comprender mejor estos perfiles, a verificar mejor qué tipo de intervenciones parecen ser las que están produciendo las modificaciones que esperamos que se produzcan, y la evidencia dura de saber con claridad, no que voy a usar esta palabra, la tincada de que algo está modificándose, sino la observación directa inclusive de que algo se ha modificado físicamente cuando hemos hecho algún tipo de intervención que además estamos tratando de validar. ¿Ya? Ese es como una cosa introductoria que quería señalar. ¿Ya? Entonces, ese es el tipo de evidencia de la que estamos hablando. ¿Ya? Entonces, muy breve como para dar un encuadre histórico cortito, y no tan lejano históricamente, ya van a ser 10 años, digamos formalmente, desde que se pasó a llamar el proyecto, la iniciativa del cerebro, empezó a llamarse ya el proyecto del conectoma humano. Ustedes se acordarán que 2 décadas atrás, casi 3, hubo toda esta revolución que se usa mucho en contextos judiciales, por ejemplo, y en otros, ¿no es cierto?, que es lo que tiene que ver con la genomática, todo este esfuerzo del gran proyecto del genoma humano. Se acordarán ustedes, hubo un laboratorio de Celeron Genomics de este señor Craig Venter, que empezó y después salió con una universidad, y hoy día, ¿no es cierto?, el uso de evidencia genética es algo usual y aceptado por los sistemas jurídicos, digamos, mundiales. Similar a eso se está produciendo ahora, ya con esta entrada del programa de la iniciativa del cerebro, que es una iniciativa que se inició, que empezó a desarrollarse en la primera administración del presidente Obama, y el año pasado, antepasado, perdón, hubo ahí algunas situaciones que hubo que reorganizar porque hubieron otras, ¿cómo se puede decir?, otros objetivos y prioridades durante la administración del presidente Trump, pero ahora se han retomado con la nueva administración muchos de los convenios y cosas que se estaban haciendo. No es una iniciativa ahora norteamericana, ellos la empezaron, de hecho, la iniciativa esta, la Brain Initiative, con fondos estatales, pero ahora han habido muchos laboratorios alrededor del mundo con fondos de otros tipos, también de sus propios fondos públicos en Europa, que estaba el proyecto Blue Brain, que era un gran simulador del cerebro, y después se fusionaron estos y otros laboratorios, todo este gran esfuerzo mundial que hoy día se llama el proyecto de conectoma humano, que es en lo que se basa mucho de lo que yo voy a hablar, ya de que esta iniciativa nos generó mucha evidencia, que fue un punto de partida para después llevarse a los ámbitos sociales e interaccionales, que era lo que decíamos de antes, ¿ya? Bueno, esa es la idea. Ha sido ya un proyecto, lleva más de una década, como yo les decía, ya siendo un proyecto mundial de investigación. En los últimos años se ha formado incluso una red latinoamericana, no solo de estudios, sino que de aplicar estas evidencias a políticas públicas. Está este esfuerzo ya hace más o menos 5 años que se están produciendo estos esfuerzos. El 2017 se creó propiamente tal la red, digamos, como tal.
Se han lanzado acá en Latinoamérica también ya 2 institutos. En Chile tenemos Instituto de Neurociencias Biomédicas, que no tiene relación con lo que yo estoy hablando de políticas públicas, pero sí puede aportar bastante, porque es muy bueno, no solo ese, hay varias instituciones chilenas, pero que están más metidas en la parte biomédica, pero esperamos que así como se está dando en otros lugares del mundo, en Europa y en Estados Unidos ya lleva años, ¿no es cierto?, lo que es las neurociencias ingresadas en aspectos de criminología, ¿no es cierto?, aspectos de análisis forense, como se podría decir, todo lo que tiene que ver con derecho en general y derecho penal también. Acá yo les pongo un pantallazo de un seminario también que hubo una gran conversación el año antepasado en España. Este año hubo también una reunión virtual mundial acerca de esto, ¿no es cierto? En Estados Unidos ya se reconoce evidencia neurocientífica para una serie de situaciones, ¿no es cierto?, como la que tienen que ver con los estados, ¿no es cierto?, de las personas que han delinquido, en qué estado estaban en un determinado momento. En el caso de jóvenes infractores, young offenders, ¿no es cierto?, jóvenes infractores de ley, la trayectoria y el desarrollo que ellos tenían, y no solo para lo que tiene que ver con imputabilidad, sino que tiene que ver con reparación y tratamiento también, porque se considera que hay ciertas situaciones que implican reparación para que esa persona modifique su situación, y no vamos a decir su conducta, sino que modifique su perfil y su estado fisiológico que tiene tras una determinada trayectoria del desarrollo, que suele ser neurodivergente porque están relacionadas con lo que vamos a ver, cambios epigenéticos tempranos e incluso gestacionales, que tienen que ver con disposiciones fisiológicas a tener diferencias cruciales en cuanto a cómo vas a relacionarte con el medio ambiente, cómo ¿no es cierto?, los estímulos que para una persona constituyen una determinada situación o un determinado señal, para ellos constituyen una distinta en un grado diferente o algo diferente o incomprensible o muy distinto, y eso se ha ido estudiando bastante. Lo que tiene que ver también con selección de jurado, ¿no es cierto?, con un testigo que está dando una declaración. Ustedes se acordarán que tan mala, ¿cómo se puede decir?, tan mala fama tienen estos que le llamaban antes detectores de mentira, etcétera. Se ha cuestionado mucho eso. Las resonancias magnéticas funcionales se están usando ahora, y electroencefalogramas incluso, no la respuesta galvánica de la piel únicamente, porque se sabe que hay perfiles psicopatológicos que tienen una respuesta compatible con una persona que está en un estado absoluto de tranquilidad frente a algo, y precisamente ese estado de tranquilidad implica que está tranquilo porque tiene un perfil psicopatológico. Entonces ahí hay toda una reestructuración de muchas cosas, pero esta reestructuración no es de ahora, ya les insisto, lleva varios años, y ya se tiene un término para hablar de, ¿no es cierto?, lo que decíamos, las neurociencias en el derecho, ¿no es cierto?, e inclusive aquí hay unos manuales de referencia que se dan, ¿no es cierto?, dentro de los procesos de formación de las personas que trabajan en los ámbitos legales, tanto en pregrado como de especializaciones de posgrado para colegas psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, personas que interactúan en tribunales, y también, por supuesto, abogados. Y esto se ha incorporado a estos manuales de referencia con evidencia científica, tal como hace unos años, ¿no es cierto?, se incorporó lo que tenía que ver con el genoma, etcétera. Hoy día se está incorporando todo lo que tiene que ver con evidencia científica de tipo neurobiológico, interpretaciones de qué es lo que dice estudios de neuroimagen, qué son las resonancias magnéticas funcionales, electroencefalogramas, ¿no es cierto?, cómo, ¿no es cierto?, incluso se están haciendo implantes que ya no son solo experimentales. Por ejemplo, personas que tienen algún tipo de epilepsia grave y que tienen un implante podrían llegar a desarrollar una determinada conducta, o usar eso como una gatillador de que pasó cierta situación y les pasó un cierto descontrol, etcétera. Esas cosas están siendo conocidas y están siendo estudiadas como una materia formal de estudio, y se usan como referencias dentro de procesos legales, ¿no es cierto? Y si ustedes ven, aquí hay
hasta el 2017, sí, solamente lo tengo porque después no se actualizó cada 3 años por todo lo que ha pasado, digamos. Me refiero a pandemia, pero ahí ustedes tienen proyecto norteamericano de ley y neurociencias, incorporación de las neurociencias a los aspectos legales, que desde el año 84 al 2017 hubo una estadística en que justamente se han disparado las áreas de investigación, los papers y la consideración de esta, ¿no es cierto?, de esta evidencia neurocientífica dentro del ámbito jurídico, legal, interacciones, ¿no es cierto?, terapéuticas reparatorias, de prevención, ¿no es cierto?, o de intervención. Ya ese es el punto, ¿no es cierto? Y aquí también hay algunas terminologías, digamos, jurídicas que tienen que ver con evidencia que mitiga una determinada situación, ¿no es cierto? El estado mental de la persona que se está, que está el acusado, digamos, ¿sí? Lo que tiene que ver con la involuntariedad legal, qué es lo que es, ¿no es cierto? Qué agravantes tiene una situación, etcétera, se están usando, ¿no es cierto? Hoy día estos claims, que en el fondo es estas afirmaciones que tienen evidencia neurocientífica y que hoy día ya se están incorporando como insumos legales para procesos jurídicos. Ese es el punto. Yo no soy del área jurídica, les cuento esto específicamente para que ustedes vean cómo el ámbito de neurociencia se está usando de una manera, ¿no es cierto?, bastante más, no de una manera experimental, sino que ya tiene un sustrato legal establecido, que es lo que se está haciendo. Y aquí también hay, ¿no es cierto?, algunos ejemplos de, yo creo que esto va a quedar, ¿o no, Rodrigo? ¿Sí? Para acceso. Así que hay, bueno, algunos papers, ¿no es cierto?, para que ustedes vean también que algunas publicaciones, estas son bien recientes también, para que observen, ¿no es cierto?, cómo los aspectos de la evidencia neurocientífica ha ingresado aspectos legales, bueno, y también otras áreas también de jurídicas que tienen que ver con el uso de estas tecnologías, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver hoy día incluso con los neuroderechos, ¿se acordarán ustedes? Bueno, no sé si se acordarán, en realidad digo yo, porque yo sé que se han hecho charlas acá en Chile en el, ¿cómo se llama esto? Puerto de Ideas, me parece, o una de esas iniciativas culturales que se hacen, ha venido, ¿no es cierto?, Yuste, que es un neurocientífico español que trabaja en Estados Unidos, él trabaja en Yale, me parece, ¿sí? Y justamente también hay algunos colegas argentinos que no están en Argentina, o van y vienen, digamos, que están en el sistema jurídico norteamericano, que también han traído estas ideas y yo arribita les pegué un pantallazo de un seminario, ¿no es cierto?, justamente que habla de cómo en distintas áreas, incluso del derecho de familia, no solamente jurídico, digamos, a nivel penal, es familia, ¿no es cierto?, incluso cosas que tienen que ver con interdicción, etcétera, que eso es más antiguo, digamos, cómo se ha incorporado esta evidencia científica ya hace rato, pero para que ustedes vean que es un área que implica que hay una formación formal, hay una incorporación formal a las distintas aristas del sistema, digamos, jurídico en distintos países, y sobre todo en Estados Unidos y en Europa, pero que también están habiendo grupos de investigación acá en Latinoamérica que quieren, hay otros en Puerto Rico, que quieren incorporar esto, y también hay un grupo de investigación de neurociencia en Brasil que también está empezando a trabajar bastante con la gente del área legal en distintas aristas que tienen que ver con derecho a familia, con todo lo que hemos estado hablando hasta el momento, ¿sí? Entonces, lo que hablábamos al principio justamente es que estas trayectorias del desarrollo, este es un concepto clave que tenemos que, o sea, ojalá que quede aquí como uno de los, digamos, las cosas que se nos van a quedar, ¿no es cierto?, ojalá bastante claras y que son un punto de partida, le insisto. Entonces, el concepto de trayectoria del desarrollo, que lo vamos a ver, espero, suficientemente
acabado como para que quede clarito, pero esto es, le insisto, la punta del iceberg, ¿ya? Porque es como para largo, ¿ya? Entonces, hay cosas que yo les voy a mostrar así como unos pantallazos de evidencia, porque tampoco esto son cosas que son estudios que se han hecho en distintos lugares, digamos, y que ahora se está haciendo este compilado y está, como yo les decía al principio, esta cosa de incorporación teórica, modelo y aplicación, etcétera, y verificación, pero esta es una definición así como, no una definición, concepto como resumido de lo que constituye una trayectoria del desarrollo. Entonces, nosotros, todas las personas, voy a hablar de personas en general, porque todos los seres vivos de este planeta interactuamos con un entorno físico, ¿no es cierto? De alguna manera, los seres gregarios que vivimos con otros similares o incluso mascotas, por ejemplo, que también producen efecto en nosotros, tenemos interacciones sociales y tenemos, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, hay flechitas ahí que tienen cierta direccionalidad, no sé si se ve el cuadrito de arriba, supone que se ve clarito, supongo. Este entorno físico, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Influye sobre interacciones sociales, ustedes bien saben, y eso sí, son estudios antiguos, muy antiguos, que tienen que ver, por ejemplo, con el papel de, ¿no es cierto?, entornos que carecen de áreas verdes, entornos donde hay hacinamiento, entornos donde, ¿no es cierto?, hay inclusive estudios que muestran que ciertos colores o diseños de edificios tienen mucho que ver con incorporar más estrés al desarrollo, ¿no es cierto?, de la persona de lo que tiene una persona en otro contexto, por ejemplo, ¿ya? Pero las interacciones sociales que reciben estas influencias del entorno físico, donde incluso tenemos contaminación, por ejemplo, auditiva, lumínica y contaminación química, en muchos casos eso ya es más grave, pero pasa también, zonas de sacrificio, como le dicen acá en Chile, ¿no es cierto?, donde suelen haber cordones de pobreza o lugares rurales que sufren este sacrificio, y eso ya son interacciones del entorno físico que está interactuando fisiológicamente sobre el desarrollo, pero también estas interacciones sociales se ven contaminadas, entre comillas, por estas variables del entorno físico, y a su vez, ¿no es cierto?, estas interacciones sociales que ya son influidas por estas variables del entorno físico, interactúan con los estados fisiológicos y metabólicos de cada persona. Cuando yo digo el estado fisiológico y metabólico, lo que trato de decir es cómo una persona está, ¿no es cierto?, en el día a día, ¿no? Estos estados fisiológicos metabólicos tienen que ver, por un lado, con la cantidad de energía que una persona, por un lado, tiene, y por otra, que siente que tiene, que son cosas diferentes, ¿ya? La cantidad de energía se refiere a no si voy a levantar un árbol o un auto o no sé qué, sino la cantidad de energía que uno tiene para abrir con facilidad los ojos en la mañana, el tipo de pensamiento que se te viene en la mañana, determinados, ¿no es cierto?, porque tu estado metabólico, incluso lo que tú estás comiendo, consumiendo diariamente, los patrones de sueño que tú tienes, etcétera, influyen sobre la producción, ¿no es cierto?, de, vamos a decirlo así, muy genérico, de los niveles bioquímicos que uno necesita para tener un cierto nivel atencional, para poder retener ciertas cosas, para poder controlarse cuando te sientes estresado, y para no hacer acting out o hacerlo si corresponde y se me tiró un perro encima, digamos, y tengo que arrancarme porque eso es de, o el auto, estoy cruzando y viene una persona, se pasó un rojo. Esas cosas son, ¿no es cierto?, capacidades de supervivencia que tenemos las personas y que tienen que ver con estados bioquímicos generales del organismo, ¿no es cierto?, y con aspectos de nutrición, sueño e interacciones con variables del entorno físico e interacciones sociales. ¿Ya? Y a su vez, estos estados fisiológicos metabólicos interactúan sobre las interacciones sociales. No sé si se entendió por qué las flechitas van de un lado para otro. Es decir, lo que a mí me pasa fisiológicamente, inclusive hoy día hay estudios que tienen que ver con el papel del bulbo olfatorio, por ejemplo, que cuando una persona está en un determinado estado, hay mensajes bioquímicos, microgestos, olor de esa persona, ¿no es cierto?, posturas corporales, el tono de la voz, qué tan alto es el registro, qué tan rápido habla, etcétera. Ese tipo de cosas influyen sobre el estado fisiológico y metabólico de los otros. No sé si se entiende, como yo no puedo interactuar con ustedes, espero que sí,
Así que de nuevo, pobre Rodrigo, le pido que si igual digo algo muy rápido, no se cachó, por favor. Pero a lo que me refiero es que no cómo te sientes anímicamente, porque yo quiero que se entienda que esta cosa son variables que interactúan entre ellas. O sea, aquí no hay algo psicológico escindido de una situación fisiológica, ¿ya? Los estados metabólicos, la capacidad del organismo de estar funcionando de una determinada manera, influye sobre el supuesto estado psicológico de una persona. Y dije supuesto porque en muchos momentos esto es lo que se llama el self-awareness, que le decían antes, porque ahora igual ya estamos dejando awareness para nada, porque la conciencia del yo es muy inconsciente, ¿ya? Y depende de los estados de los otros que tan consciente esté yo de mi yo. Perdón que lo diga así, pero suena juego de palabras, pero eso es. O sea, si usted va tranquilamente por la calle y, no sé, le cayó caquita de pájaro, perdón el ejemplo que le voy a dar, pero es una cosa muy simple, le cayó una caquita de pájaro. Si usted va caminando tranquilamente por la calle, se enoja un poco, obviamente. Si usted está en un estado fisiológico más o menos, digamos, que usted siente y los demás les parece que usted está calmado, le cayó esto, ¿no es cierto? Usted se enojó, pero si usted va por la calle y hay poca gente, o usted dice, paso piola, como dicen los lolos, ¿no es cierto? Mi situación metabólica y mi estado de self-awareness, o sea, mi capacidad de poner atención sobre mí mismo y usar mis recursos fisiológicos y mentales para tomar conciencia de cómo estoy, es diferente que si voy en plena calle con mucha gente o voy a una reunión y me cae esta cosa aquí. No sé si se entiende el ejemplo, que es medio leso, pero yo lo simplifico para decir que depende, ¿no es cierto?, de las condiciones en que yo estoy, pero de quiénes estoy rodeado y qué le pasa a los otros cuando están conmigo, que yo tenga o no tenga conciencia de lo que estoy haciendo. No sé si se entiende. Ahora, para esa conciencia que emerge en ese momento, yo he tenido una trayectoria del desarrollo que determina que los estados de los otros signifiquen tales cosas para mí y no signifiquen otra cosa. ¿Se entiende? Ese es el punto. O sea, un niño que ha recibido bullying tiene mayor propensión, voy a poner ese ejemplo, a desarrollar, ¿no es cierto?, un trastorno, bueno, ahora con la cosa está, bueno, no, eso es el Meta, no sé si han escuchado que ahora Google, Facebook, ya se llama Meta y tiene toda esta cuestión, y ahora estamos haciendo todo un análisis, otros colegas también me han mandado como ya 20 artículos de esto, de cómo el self-awareness, pero a este nivel fisiológico, corporal, se va a alterar mucho con estos avatares que se supone que vamos a tener y toda esta cosa. No sé si han escuchado hablar de eso, pero una persona, vuelvo al ejemplo, que ha tenido bullying, ¿ya?, en la infancia, se urgiría más por la caquita de pájaro que una persona que no ha sufrido eso y que, por ejemplo, una persona que ha mantenido su peso estable desde la adolescencia para adelante, o una persona, ¿no es cierto?, que tiene no sé, apego seguro con una abuela, que cuando él pasó por una fase de espinilla, lo ayudaron ¿no es cierto?, a que esa catarsis que hacía o eso que penoso que le pasaba, encontró contención. Estoy dando un ejemplo muy superfluo, pero es para que se entienda que hay una historia de relación con los otros que determina una manifestación fisiológica, ¿no es cierto?, en relación a algún estímulo o a una situación que me está pasando en este momento. Lo que ahora me está pasando no es lo que me está pasando ahora. ¿Se entiende? Lo que ahora me está pasando es resultado de todo lo otro que me ha pasado. Cada instante que tenemos es tu historia de vida que se manifiesta en alguna dimensión, porque tú no eres tú en ese momento, tú eres tú y tu trayectoria, y es la trayectoria del pasado la que enfrenta el presente y no un presente continuo todo el rato. No sé si se entiende, pero fisiológicamente nuestro sistema nervioso y el organismo se configuran en la interacción, y estas interacciones tempranas determinan las interacciones presentes y futuras, ¿ya? Ahora, dependerá de cuántas situaciones de contención, apego seguro, oportunidad, etcétera, he tenido, inclusive pasado ciertos estadios, ¿no es cierto?, del desarrollo que son como, no existen los periodos críticos, por cierto, así que si escuchan ese término está mal, periodos sensibles del desarrollo sí se llaman,
que afortunadamente hay procesos que no los podemos modificar cuando tenemos oportunidades en la vida que nos ayudan a generar, ¿no es cierto?, cambios que deberíamos haber tenido o haber cursado cuando éramos más chicos. ¿Ya? Pero esos son aspectos más terapéuticos y hay que puntualizar que hay determinadas maneras de hacer eso, porque si tú a un adulto le hablas como adulto para que cambie una situación de niño, ¿no es cierto? Él te puede entender a nivel verbal, pero le va a costar o simplemente no te va a resultar esa intervención, porque fisiológicamente tú no le estás dando las señales que ese organismo que tiene, ¿no es cierto?, una configuración diferente, logra entender. ¿Ya? Eso lo vamos a ver de ahí, pero lo que me refiero es que los estados fisiológicos metabólicos interactúan con los estados de las otras personas que nos rodean, los mensajes que recibimos pasan mucho más por eso, o en gran medida, no por lo verbal, no lo que yo estoy diciendo, sino en el estado en que lo estoy diciendo, es el verdadero mensaje hacia el otro. Y lo que al otro le pasa modula lo que yo le estoy diciendo y el estado que yo le estoy diciendo. ¿Se entiende? Estos son, como los circulitos que salen ahí abajo, son loops. No sé si se entiende el concepto. Loop, que en el fondo es redes que interactúan dinámicamente unas con otras y se reajustan unas con otras de manera homeostática. ¿Homeostática para qué? ¿O en equilibrio para qué? Para la supervivencia. En mi contexto y en el contexto de desarrollo de donde yo provengo, donde yo he cursado esa trayectoria de desarrollo. No el contexto donde en este momento estoy a la pasada, digamos, porque este contexto no es mi contexto. Mi contexto del desarrollo está, digamos, en mi organismo. Hay una huella de donde me he desarrollado. Entonces la interacción presente no es la interacción presente y el contexto presente no es el contexto presente, sino es el resultado de la interacción de esta persona que lleva su trayectoria el desarrollo a esta interacción. No un empezar de cero todos los días, no es así. ¿Ya? Ese es el punto que quiero, no sé si se entiende, traté de explicarlo porque es más complicado y hay que explicarlo de la celulita para arriba, pero estoy tratando de hacer un resumen, ¿ya? Entonces, hablando de eso de la celulita, ¿no es cierto? Entonces, este entorno físico, interacciones sociales y estos estados fisiológicos metabólicos influyen desde, ¿no es cierto?, etapas tempranas de nuestro desarrollo, y hoy día se habla que incluso hay influencias transgeneracionales que son de tipo epigenético, ¿no es cierto?, en las cuales yo siempre digo a los colegas, profe, hay una mochila con la que los chiquillos llegan a esta vida, digamos, y si estamos conscientes de esta mochila que ellos traen, podemos ayudarles a que sea menos pesada, digamos, pero y ustedes bien lo habrán visto también, ¿no es cierto?, hay estas historias que tienen que ver con familias que tienen determinadas características, y yo he trabajado en hogares de menores también, antes se llamaban así, cuando se llamaban así, también residencias después, también en programas de reinserción en Europa, en Estados Unidos, igual de chiquillos migrantes y jóvenes infractores de ley, etcétera. Entonces, uno ahí se da cuenta y los colegas te dicen, los profes en los colegios, los colegas trabajadores sociales, los colegas psicólogos, te dicen, no, pero es que esta familia, yo conozco al tío y al abuelo y como que tiene un tipo de inclinación, etcétera. La situación ahí hoy día se ha visto, y esto no es una mala noticia, fíjate, dentro de todo, o sea, si uno trata de ver el vaso medio lleno, no es una predisposición genética, y eso es lo que quiero puntualizar, porque ahí dice genes, pero después dice cambio epigenético, ¿ya? Hay, ¿no es cierto? Los chinos tienen un carácter para el cambio, que significa tanto peligro como oportunidad. Yo quiero que se vea como en esa perspectiva, ¿no es cierto? La epigenética, en el fondo, es las situaciones a las que se ve enfrentada un organismo durante su vida, ¿no es cierto?, la cual hace que los genes, ¿no es cierto?, que ha heredado puedan expresarse, puedan sobreexpresarse, o, ¿no es cierto?, esos genes se expresen, su expresión genética se vea limitada, disminuida o modulada. No sé si se entendió eso, ¿sí? Entonces, todos tenemos características diferentes genéticas, ¿no es cierto?, que heredamos de la familia. En caso de que, por ejemplo, una persona haya sido adoptada, trae una cierta carga genética, ¿no es cierto?, pero durante su vida, ¿ya?,
esa persona puede modular o cambiar la expresión de sus genes. Una persona que genéticamente tiene un nivel alto de ansiedad, digamos, para que se entienda más fácilmente, niveles de que tiene una mayor, una diferencia en la percepción de ciertos estímulos, ¿no es cierto? Dependerá del medio en que se está desarrollando que esos genes se expresen, se sobreexpresen o se silencien inclusive. No sé si se entendió. Una persona, las abuelas dicen, mira este cabro, su papá era re mal genio, y igual, pero como lo crió la tía, este niño es de opiniones fuertes, pero es un cabro tranquilo, se da cuenta cuando se está enojando y pide disculpas o se controla, uno lo ve como que trata de hacer ciertas cosas o este chiquillo ha madurado, no sé si estos miles de casos que uno los ve, ¿no es cierto? Entonces, la noticia buena de la epigenética es que tengas los genes que tengas, esos genes no son tu destino. Las influencias del medio producen cambios a nivel químico molecular, celular, en cuanto a la expresión de los genes, ¿ya? Hay toda una cuestión que es larga, le insisto de explicar, y aquí se supone que es re poco tiempo, pero tiene que ver con cambios a nivel bioquímico molecular en la expresión de los genes. Ya hay, qué sé yo, proteína, exposición a proteína histona, patrones de metilación, cosas que le dicen a la célula, mira, aquí dice que si tú ves un perro, te asuste. Pero yo he criado cachorritos y le he pasado a mi sobrino los cachorritos desde chico y él está acostumbrado a tratar a los animales cariñosamente, entonces en la calle el niño ve un perro y mientras no lo haga, no le da un ataque de pánico. Un niñito que lo mordieron chico, ¿no es cierto? Y que además no pasó ningún proceso reparativo o terapéutico, una aproximación sucesiva al objeto fobígeno, una cosa re básica, ya lo dijeron, no, que tenéis que ser choro, no le tengáis miedo, no, si fue una vez, mala suerte, o tenéis que tener ojo con los perros, la mamá sobreprotectora, porque, o papá, quien sea, ya ese niño va a tener una conducta mayor de una manifestación de estrés a nivel fisiológico frente a un perro, ¿no es cierto?, que es un niño que no ha pasado esta situación o que si la pasó, después tuvo algún cierto apoyo para que esa situación fuera modulada, porque ese apoyo justamente lo que produce es que al cuerpo le lleguen, ¿no es cierto?, perceptualmente, que genere percepciones diferentes frente a determinadas situaciones. Y lo que al cuerpo le pasa influye, ¿no es cierto?, sobre cómo se van a construir las redes neurales que a su vez después van a servir para generar este self-awareness que hablábamos, ¿no es cierto?, esta capacidad de estar consciente de sí mismo. Por lo menos a nivel fisiológico pueden haber mejoras bastante grandes, inclusive en una situación de estrés, pero que tienen que ver con intervenciones a nivel del organismo y lo que le pasa al organismo, y no de mentalización solamente, o de razonamiento, o de conversación, ¿ya? Y eso lo vamos a ver. No sé, Rodrigo, te vi que dijiste algo, ¿no? Un acercamiento, en el sentido que bajo las normas técnicas que se intervienen con estos adolescentes, uno de los primeros elementos justamente tiene que ver con buscar en el genograma los estados de salud mental o ciertas experiencias de las personas digamos, que forman la familia, y ahí generalmente aparecen elementos bien complejos, aparecen esquizofrenia, aparece alcoholismo, aparece violencia intrafamiliar, aparecen historiales de abuso. O sea, en el fondo en el historial uno puede encontrar. Ahora la pregunta en ese sentido, ¿cómo los profesionales de la ciencia social le pueden dar una mejor lectura a todos esos elementos que lo recopilan como antecedentes? Pero la pregunta es, ¿qué hago con ese antecedente? ¿Cómo lo puedo leer? ¿Qué elemento le puedo dar, por ejemplo, a una línea antisocial o una línea de madres límite, por ejemplo? Bueno, la lectura de la epigenética, por eso te digo, o sea, ahí hay, por un lado, como te decía, estaba explicando que hay situaciones de vida que son las que determinan, ¿no es cierto?, la expresión o la modulación de los genes, ese es el punto, que se sobreexpresen, se silencien, eso se llama modulación, ¿ya? Y eso es epigenético, es qué te pasa en tu organismo cuando interaccionas con otros, sobre todo experiencias tempranas, que se producen frecuentemente, porque ese es un punto importante, ¿ya? Que esas tienen peor pronóstico que y cuando digo peor es más pega, no es que sea imposible modificarlo, eso tiene que quedar claro. Y eso es parte de lo que tú estás preguntando, digamos, o que creo que me señala, ¿no es cierto? Entonces, la noticia aquí es que
uno, dependiendo del tipo de intervención que haga, uno se focaliza, ¿no es cierto?, en los aspectos que son modificables en el fondo, porque la epigenética tiene un gran peso en la historia de la vida de una persona. Una persona es lo que es por la epigenética y no por su antecedente genético. Entonces, a la pregunta de, por ejemplo, hay cosas que pesan más, peso estadístico, peso matemático, que pesan más que otras cosas, ¿no es cierto? Un antecedente genético, ¿no es cierto?, de patología psiquiátrica, ¿no es cierto?, pesa cuando la interacción con la persona que tiene la patología psiquiátrica no recibió apoyo compensatorio, digamos, y por lo tanto esa mamá, el tío, lo que sea, dio una influencia sobre experiencial sobre el Lolo, no sé, o la Lola, no sé si se entiende lo que estoy tratando de explicar. O sea, que yo tenga un tío esquizofrénico no es un mal pronóstico en sí mismo, si no hay, ¿no es cierto?, o sea, si hay algún tipo de compensación, por decirlo, de apoyo, si hay factores protectores medioambientales que contribuyan a que si esa persona esquizofrénica no tiene un tratamiento adecuado, que ese es otro punto, sea él una influencia sobre las personas chicas que viven alrededor de él. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que tú digas, pero es que este niñito está jodido porque genéticamente tiene muy malos antecedentes, son un factor que debería preocuparnos en el sentido de cómo yo voy a compensar eso, para que además, ¿no es cierto?, de un peso genético, no venga el gran peso epigenético, que es el que realmente tira para abajo las cosas. Ese es el punto, ¿ya? Entonces hay que cambiar el switch, por ejemplo. Ahora, lo que sí, esto que hablábamos delante de la familia, que, el abuelito, esos son situaciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver, por un lado, con estas personas que tienen ciertos factores de personalidad que no son psicopatológicos, pero que sí tiene que ver con que mal manejados van a generar disrupciones conductuales que a su vez se pueden convertir en situaciones que después van a ser psicopatológicas para la gente que está a su alrededor. Ese es un punto. Y sí hay personas que tienen, ¿no es cierto?, perfiles que vienen con situaciones genéticas de peso y que no van a tener manifestaciones de ese tipo porque han tenido la suerte de estar en un medio que los compensó rápidamente, que se informó por un lado, ¿no es cierto?, que le dio factores protectores, que le dio un vínculo, que eso es una de las cosas que pesa más aquí, por ejemplo, vínculo apego seguro, digamos, que eso lo hemos escuchado desde hace siglos también, pero ahora hay una evidencia científica en cuanto a cómo las redes cerebrales de un neonato, por ejemplo, cambian con los estados fisiológicos de la persona que lo está criando, no es ni siquiera madre. Hay estudios con chicos que han sido adoptados al nacer, que justamente presentan ciertos patrones disruptivos similares a los de sus parientes al principio, que después se borran casi de manera general porque han tenido factores, digamos, que los han contenido y que los han apoyado cuando chicos, y la epigenética actuó y les fue fantástico. ¿Me entiendes? Personas que tienen perfiles psicopáticos con un componente, ¿no es cierto?, genético, que eso se sabe, a diferencia de los perfiles antisociales que no son psicópatas, puede llegar a haber uno, ¿me entiendes?, que además tuvo la mala suerte de estar en ese contexto, pero por lo general tiene un perfil descrito con antecedentes genéticos que le va súper bien en la vida y el tipo tiene una gran empresa, ¿me entiendes? O hay casos de un señor, no me acuerdo cómo se llama en este momento, que hizo unos estudios de esto, que él hacía cirugías cerebrales y que descubrió años después en resonancias magnéticas funcionales que él tenía, se puso a hacer unos estudios carcelarios y descubrió que la mayoría de las personas en cárceles no tenían psicopatía de ningún tipo, sí tenían una situación de un perfil antisocial por la mala suerte que habían tenido en su vida, de trastornos continuos, crónicos desde pequeñitos, además de factores epigenéticos que no fueron compensados a raíz de eso y que no fueron compensados nunca, y que personas como él incluso tenían capacidades disociativas y apagamiento emocional en situaciones que para otras personas son traumáticas, y que eso le había hecho salvar vidas de personas porque él abría un cerebro, digamos, cuando estaba en la universidad, cuando niño tenía curiosidad por cosas, le fue muy bien abriendo animalitos, a otros les tembló la mano y a él no le pasó nada,
pero ahí estaba, o sea, se canalizaron ciertos factores de personalidad genético, bien, ¿te fijas? Y personas que habían nacido en un contexto con muchas deprivaciones y con ¿no es cierto?, esta influencia de un trauma sobre otro, digamos, que se llama trauma complejo, que son crónicos y además se superponen dimensiones de trauma, ¿no es cierto?, terminan con estos factores psicopatológicos que los llevan a cometer crímenes violentos, por ejemplo, ¿ya? Y que no hubo ninguna intervención que lograra producir estos cambios epigenéticos porque la intervención no fue adecuada, porque no se orientó hacia lo que se tenía que orientar. No sé si más o menos a lo que tú decías estoy respondiendo en alguna medida, pero es el punto. Ahora, las herencias epigenéticas también existen. Lo bueno es que se modifican en las interacciones posteriores. Ya ese es un punto. Entonces, esta mochila no es genética. Tú puedes tener ciertas configuraciones genéticas, ¿ya?, que tienen que ver con desequilibrios bioquímicos, por ejemplo, ¿ya? Pero una persona que los tiene y que está tratada y que además tiene factores mediadores, protectores desde infancia, no va a tener una manifestación, un suicidio, por ejemplo, a los 20 años, ¿te fijas? Y una persona de su familia, sí, o dos, se suicidaron en su historial cercano, temprano, porque esta persona tiene un factor de personalidad que ha heredado, pero que el medio ambiente ahora lo compensó y no pasó nada. Y es una persona especialmente sensible a los otros, con mucho trabajo social, apoyo a las personas, muy empática, muy reflexiva, y eso es bueno para todos, ¿te fijas? No un suicida. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. No obstante, sí hoy día sabemos que hay una transmisión transgeneracional de factores epigenéticos, pero que sí es modificable en etapas tempranas de la vida, pero que uno tiene que compensarlas, uno tiene que saber qué tiene que hacer para modificarlas, ¿ya? Ese es el punto, ¿ya? Ahora, se sabe que los factores epigenéticos al nacimiento son, por el lado de la madre, qué le pasa y los estados que cursa la madre durante el embarazo, no previos, ¿ya?, durante el embarazo. Ahora, si yo ya entré con un trauma y además entré con una depresión o con un desequilibrio bioquímico por alguna pérdida, etcétera, durante ese embarazo, o factores de alto estrés, porque, no sé, me echaron de la pega, me quedé viudo, solo, me dejó mi señora con una, ¿me entendí?, una guagua chiquitita, ese tipo de cosas son factores de estrés, ¿no es cierto? Pero en el caso de la gestante, ¿qué le pasa durante la gestación? Ese es un punto. Y segundo, en el caso de los progenitores, ¿no es cierto?, de los varones, el caso es que el estado que esa persona ha tenido previo a la concepción es lo que hoy día se sabe que es transgeneracionalmente transferible. Te pongo un ejemplo, se hizo un estudio, no uno, fueron caletas, en realidad sí fueron hartos, en el área, ¿no es cierto?, en Estados Unidos con los veteranos de guerra, que han tenido arte ya, o sea, la de Irak 1, 2, 3, Afganistán, han hecho muchos estudios de eso, de personas que llegaban con estrés postraumático y que concebían un hijo, y se hacía estudios de los patrones de sueño, los patrones de alimentación y los sobresaltos de las guaguitas recién nacidas. Y había un grupo control que tenía que ver, ¿no es cierto?, con personas que el padre había ido aquí y era el veterano de guerra, venía con estrés postraumático diagnosticado, se le hicieron perfiles, y otros que fue exactamente igual, pero que las guaguitas se dieron una opción y se le siguió a la pareja que recibió estas guaguitas, ¿ya? Y estas guaguitas tenían patrones similares, pero pasados 4 meses, entre 4 y 6 meses, esta guaguita se acababa, empezaba a bajar y después se normalizaba. No sé si se entiende. Y habían habido, se les tomaban muestras a nivel de, digamos, saliva, sangre, electroencefalografía a la guaguita, ¿no es cierto? Se les medía el latido cardíaco, presión arterial, ¿me entiendes? Y estas guaguitas compensaban eso porque el medio ambiente, no solo que no había ruido, que el estado de los criadores, el olor del afecto, el estar con una guaguita y tener yo un buen dormir junto con la guaguita, no sé si se entiende lo que estoy tratando de decir, el estado fisiológico, metabólico de los criadores produjeron cambios epigenéticos en las guaguitas que los regularon. En el caso de que se quedaron con aquellas personas que tenían este estrés postraumático y que dejaron la terapia o que no tuvieron una buena reinserción, digamos, las guaguitas continuaban, estos estudios duraban casi 3 años, y los niños incluso tenían retraso del habla, retraso de, digamos, de movilidad
ese tipo de cosas, y sobresalto, patrones de sueño alterado, reflujo gastrointestinal, ese tipo de cosas similares a la de los criadores. No sé si se entendió el... ¿ya? Cuando las personas Entonces, dicen, me da calma esta persona, o cuando estoy cerca de una persona me calmo, me ordeno, me sereno. Yo creo que es lo más cercano a lo que podemos ver, digamos, en lo cotidiano. Ahora, la buena claro, noticia que por los perfiles complejos también tiene un elemento que es mala noticia, en el sentido que efectivamente la carga, esta mochila que estamos hablando, que viene compleja, se va a reforzar porque las experiencias generalmente de los perfiles complejos de la primera infancia están asociadas a violencia, hay experiencias de abuso, negligencia emocional, incluso hemos encontrado muchas veces mamás haciendo violencia, digamos, en forma intencional a los niños. Hemos encontrado mucho de eso. Entonces, en ese sentido, así como puede haber un cambio, pero en estos perfiles esa claro, experiencia, el cambio no se vivió. Entonces, por lo tanto, hay que exacto. tener un doble elemento Claro, es que el punto es que quiero enfatizar aquí, es que tú no, hay que cambiar esta mentalidad de decir, ah, estos niños vienen de esta familia, seguramente voy a decir esto porque yo lo he escuchado en los hogares, las tías cuidadoras, no, estos niños vienen todos maleados, dicen a veces, eso yo lo he escuchado, es así heridas de tal maldad, cual, heridas de maldad. maleados, y me cuentan, porque ella lleva muchos años, y te cuentan la historia del tío, de la hermana, ¿me entendés? Pero ellos tienen este convencimiento de que vienen bastante maleados, entonces tan jodidos porque genéticamente esta familia tiene ciertas características genéticas inalterables que entonces el encuentro fisiológico con este cabro, el estado en que yo voy a acercarme, ya mi organismo le está dando una señal inadecuada, ¿me entiendes? Porque yo tengo un preconcepto genético de que esto es inalterable y estoy aquí casi perdiendo el tiempo y tengo que modularlo para que no deje el embarrar, pero no ayudarlo a la modificación. Primero, porque no estoy consciente de que es mi influencia y mi estado físico, fisiológico, el que está produciendo una interacción con él en ese momento y que también se puede cronificar, pero buena, ¿entiendes? Y además que es inalterable porque es genético, aunque no te lo digan con esas palabras, pero es de lo que estamos hablando, ¿ya? Entonces, como tú dices acá, la situación, por eso te decía que el cambio, como los chinos lo entienden como que es un carácter que expresa en el fondo peligro y oportunidad, tiene ambas variaciones, un estado de superposición como en estos estados de indeterminación cuántica, porque en el fondo, hasta que el observador no mira, no cacha si el gato está vivo o está muerto, o sea, cuida el observador. El paradigma que yo tengo como interventor, en el fondo. Y si mi paradigma es que la epigenética es una herramienta para mí, aunque sea una carga transgeneracionalmente heredada, es para mí una herramienta porque lo mismo que silenció estos genes o que los sobreexpresó puede hacer que se modulen, pero es mi interacción. Entonces, si queda este cambio, esta noción por lo menos, de que las interacciones producen estados fisiológicos sobre las personas, modificaciones, y que lo que le pasa al organismo y este flujo que le pasa al organismo interviene sobre la construcción del conectoma, que no hemos dicho, tiene ese concepto todavía, pero tú me dices el tiempo, porque mira cómo llevamos la nada misma. Sí, pero es que por eso les digo que estas cuestiones son la punta del iceberg, lo que vamos a alcanzar a conversar ahora, pero la buena noticia, como te digo, es, primero tienes que tener conciencia que hay un peso genético que es menor al peso epigenético. Ahora, el peso epigenético es transgeneracionalmente transferible, lo que yo te decía, el estado que tiene el progenitor antes de la concepción, en el caso de los varones, y lo que le pasa a la gestante durante, ¿por qué? Porque hay incluso una situación biológica pura, o sea, hay un óvulo que si la cabra tiene este crío a los 15 años o a los 25, ese óvulo, ¿no es cierto?, está listito y no ha sufrido cambios epigenéticos en sí mismos. No sé si me entiende, está ahí guardadito antes de la concepción, pero como la espermatogénesis es continua, los estados de la persona, del varón en este caso, antes que conciba un hijo, van a interferir sobre en qué condición está, ¿no es cierto?, su material genético y qué mensajes va a llevar estos genomas de si se expresa o no se expresa, digamos, ante los niveles de estrés, la alimentación, la contaminación lumínica, ¿me entiendes? Que si la persona es sedentaria o no sedentaria, sobre todo lo que tiene que ver con los factores de estrés, van a influir epigenéticamente sobre qué le voy a dar al niño
por la vida que estoy teniendo en este momento antes de la concepción, ¿no es cierto? Y el caso de la gestante es lo que le pasa cuando ya la guagüita se está, digamos, está en el horno, digamos, ahí, durante el proceso de gestación. Esa era la explicación, no sé si se entendió, lo estoy tratando de dar así como fácil, supongo, no sé, ¿ya? Eso digo yo, claro. Entonces, la epigenética transgeneracional es una cosa que nos tiene que quedar clarito dentro de las trayectorias del desarrollo. ¿Qué es lo que era la epigenética transgeneracional? Los factores que han influido sobre la estructura de una familia donde nació un niñito, aunque tú lo saques de ahí, es transferible ese estrés, esa predisposición a ver los estímulos del medio de una determinada manera, a reaccionar o sobre reaccionar ante unas cosas, o a un apagamiento ante otras cosas que todos esperaríamos que reaccionara y no lo está, ¿me entiendes? Eso es algo que tú lo llevas de tu familia, y si tú, por ejemplo, cambias el contexto o tu criador tiene un gran apoyo de la sociedad y se modifica su conducta, porque fisiológicamente ahora ve la vida de otra manera porque haces una buena terapia con él, no se le dijo no le pegue al crío, sino que tengo que hacer cuando yo percibo en mi organismo ciertas señales que ni siquiera me doy cuenta. Es el self-awareness, que era lo que hablábamos de antes. No es que yo cache que estoy enojado porque te pegué un combo. ¿Se entiende? Eso, decir, no, yo tengo mal genio, yo me doy cuenta que soy enojón cuando ya te pegué el combo o crónicamente te cascocheo, ¿me entiendes? Eso no es self-awareness. Eso es una entelequia de racionalización. Después que quedó la crema, yo estoy consciente porque incluso otros me dijeron que lo que, ¿me entiendes? Pero lo que yo más hablo aquí es que el verdadero cambio pasa porque yo, cuando me ardió la guata, cuando empecé a cambiar de posición, cuando empecé a sentir ciertos cambios, ¿entiendes? Que yo esté consciente, que se me enseñe a cachar qué me está pasando, cuándo me está pasando antes de pegar el combo. Y que se me enseñe qué tengo que hacer cuando detecto esas señales. Ese tipo de cosas son cuestiones que logras, cambios que el criador va a transmitir, ¿no es cierto?, en sus interacciones, y va a producir cambios epigenéticos que a su vez a los niños van a ayudarles a tener una modificación a nivel de conectoma, que es la conectividad funcional. Eso, no sé si al final la explicación está quedando clara. Aquí, sí, eso. Sí. Recibo una pregunta relacionada justamente con los profesionales, en el sentido de que, en el fondo, ¿qué hallazgos sobre el desarrollo, dice la pregunta, y trayectoria de los NNA podrían ayudar a la gestión del vínculo de los profesionales, por ejemplo, profesores, psicólogos, en el fondo, un poco parecido al tema que se está introduciendo. ¿Qué hallazgos? Claro, claro, en el fondo la pregunta está un poco relacionada como qué herramientas podrían tener los profesores, las personas. Herramientas, claro, distintos hallazgos, claro. Ya, me voy a saltar todo. Bueno, eso era como al final, pero bueno, sí, por cosas yo no tengo idea qué hora es, así que aquí no se ve porque como estoy presentando... Nos queda media hora. Ya, bueno. Yo quería ir más ordenado, pero vamos, spoiler, como dicen. O si no, lo saltamos esa pregunta porque es una pregunta y la respondemos después. Usted dígame, yo aquí me someto a su criterio. Sigamos con el orden. Ya, pero tú me vas a acordar, sí, pues, para que igual lo voy a decir, supone. Ya, claro, pero digamos las herramientas se basan en esto que estoy hablando, que son entrenamientos que uno tiene que tener para cambiar voluntariamente su estado fisiológico y metabólico para producir intencionadamente ciertos cambios en los demás. Y también aprender a reconocer qué le está pasando al otro cuando tú estás haciendo estos cambios de manera voluntaria. Y eso se entrena. Ahí lo hice cortita, pero de ahí explicamos más. El profesor tendría que aprender a hacerlo también. Pues yo eso. Bueno, de hecho, yo estoy en un estudio ahora que, o sea, no yo estoy haciendo un estudio en mediaciones familiares, gente que hace mediación familiar, y estamos verificando el efecto que produce el entrenamiento sobre las personas y viendo lo que tiene que ver con la interocepción y la propiocepción, que son capacidades de cachar cómo está mi organismo en un determinado, o sea, cambiar mi foco atencional hacia mis músculos, mi estómago, mientras estoy hablando con alguien, y poder mantener un discurso cachando qué estoy haciendo mientras estoy hablando y modular mi estado e ir reconociendo qué estoy haciendo en el otro. Y esto con
estamos estudiando qué le pasa a nivel de mediciones fisiológicas al mediador y a la persona, y después hay un estudio más largo que es, ¿cachai? También hay autorreporte, hacemos primero un perfil que tiene que ver con factores de personalidad de las personas involucradas en la mediación, el mediador, y qué tipo de entrenamiento tiene y cuáles son los entrenamientos que producen más efecto y producen lo que se llaman sincronías neurales, que tampoco hemos llegado a eso, pero es lo que estamos hablando, que tú haces mediciones y vas cachando que una red que se está manifestando, porque hay una red que uno puede leer matemáticamente, combinaciones de activaciones de áreas neurales, tú cachas que esas redes empiezan a sincronizarse, y también el latido cardíaco y la presión arterial y varias cosas. Entonces tú estás produciendo una influencia sobre esa persona, ¿me entiendes? Y el discurso mental de lo que tú quieres que esa persona empiece a entender, se facilita cuando tú logras esas cosas. ¿Me entiendes? Y eso uno lo entrena. Hay una cosa de biofeedback que uno puede hacer sin máquina, sin nada en su casa, pero también ahora hay unas apps de eso. Igual se nos han facilitado cosas en la vida, pero eso, ponte tú para mediación, para llegar a un acuerdo, que con custodia empieza la gente a pelearse, ya el mediador qué hace y la gente qué le pasa ante esa mediación. O sea, si el tipo está focalizado en el argumento, si el tipo está focalizado en la cara que está poniendo la persona, si la persona que está haciendo la interacción con esta familia está mentalizando, está racionalizando o está vivenciando fisiológicamente lo que le pasa, cómo lo modula, qué produce mejores resultados. Y hasta ahora, y no solo o sea, otros estudios en clase, yo también he hecho estudios de sincronías neurales en aula, con el electroencefalograma wireless, los cabros chicos, tú ves cómo empiezan a sincronizarse cuando los cabros están cachando lo que se está explicando, y tienen un cierto nivel atencional, el flujo, y van entendiendo, y tienen buena memoria de trabajo, uno va midiendo eso, y se nota la sincronía, y tiene que ver exactamente con lo mismo que estamos hablando. Yo he trabajado mucho esto con los profesores en didáctica, porque yo lo primero que estudié, el primer asunto mío de didáctica de la ciencia, y después me metí en neurociencia, pero son, ¿cómo se puede decir? Son realidades convergentes, así me sirve porque la base teórica es muy similar. Así que esa es la cosa. Pero esa es una respuesta preliminar que te podría dar. No sé si se cachó, o sea, si le servirá a la persona que pregunta. Ya, eso. Ya, monito, volvamos al monito. Ya, entonces dijimos cambio epigenético, que no sé si quedó como claro, a nivel molecular no lo voy a explicar, pero después, si uno tuviera el tiempo, se puede explicar si a alguien le interesa qué son las proteínas histonas, dónde va enrollado el ADN y todas esas cosas. Sí, un anuncio. Igual anuncio. una presentación que está relacionado a un curso que se va a relacionar y que se va a dar. Entonces, en ese sentido, ahí efectivamente está la profundización de todos estos elementos. Claro. Ya, sí, pero ahora no alcanzamos. Ya, bueno, cuando habla ya, entonces decíamos que tú vienes con una carga genética, una predisposición genética, la cual es modulada por las interacciones de que te rodea, el entorno físico, las interacciones sociales y los estados fisiológicos metabólicos de los interactuantes contigo. Esto determina que tú expreses tu carga genética, ¿no es cierto? Esta expresión puede ser una sobreexpresión, ¿no es cierto? Un silenciamiento de ciertos factores, ¿no es cierto?, conductuales que tienen un acervo genético, o, ¿no es cierto?, una modulación dentro de unos patrones adaptativos en un contexto determinado, que ese es otro punto. Nosotros venimos predispuestos a vivir, digamos, sea una buena o mala vida, pero sobrevivir, y en tu contexto, si tu contexto determina que tenés que estar con cara de choro y actitud de choro, lo voy a decir así, es supervivencia, ¿me entiendes? O sea, son cuestiones así que uno, no sé, pues están compartiendo, este caso me contaba un chiquillo, ahí estaban como compartiendo, entonces yo tenía que pegarme el copete, porque si no, yo era, bueno, pues si ese es el punto, un cabro muy sano y bueno, como dice la abuela, muy introvertido, calladito, tranquilo, ¿me entiendes? Introvertido, factor de personalidad marcadamente introvertido, ¿ya? Pasaba por un sector y tenía que, entonces ya un día así como que vino un grupo de referencia y ¿cómo se puede decir? Lo adoptó en ese momento, le decían, cuando siempre era burlesca la interacción y todo, entonces ya estaba medio, pasa un
furgón de carabineros, esto estoy hablando 12 años atrás de este ejemplo, como 13 por ahí, tiene que ser, ahí estamos, sí, más o menos. Y este Lolo, así como va a dárselas para validarse, le tira un botellazo a la cuca y le dio el saco, ¿entendés? Ese cabro en otro contexto, y sabes tú que no era mal alumno, ¿eh? Yo, de hecho, el cabro gustaba mucho ciencias, cosas así, era un ñoño, pero en su contexto, yo conocí a otro chico ñoño que se robaba baterías y cuestiones porque armaba circuitos eléctricos y cuestiones le gustaba. ¿Te fijas? En la canalización de ciertas cosas que no te las da el contexto. ¿Me entiendes? Entonces, en el caso de Camilo, el Lolo, este otro, el claro, de algo de tuvo mala pata nomás, ¿cachai? Porque en el fondo, esa es una actitud que él tenía para sobrevivir. Entonces, igual cuando tú haces un cambio de contexto, tu organismo sigue los patrones que ha tenido crónicamente, que pasa mucho en el colegio. O sea, cabro viene con el polerón así, ¿me entendés? Y llega y le dice, ya, sáquete, ¿cachai? Que eso, en el fondo, tú tenés que entender que viene en esa parada porque el contexto determina que venga así, y eso es más intrascendente a que te diga, no sé, ¿cachai? O te tire un combo. Entonces, con eso, en uno de los colegios trabaja mucho eso de, llegó al principio de año, y Juanito, ya, yo soy profe de sexto básico, no, séptimo, da lo mismo, de quinto para arriba, voy a dar el ejemplo porque ahí encaja. Entonces, todos los niños, así como de vuelta a vacaciones, la mayoría me cachan del año anterior, 2 años antes. Ah, ¿cómo está, Pupuarugo? ¿Cómo está tu abuelita? ¿Me entendés? ¿Me entiendes? Y yo vengo y le voy a saludar a Pedrito, que es nuevo, y Pedrito se me echa para atrás. Lo que yo haga en ese momento en que se echó para atrás, va a dar el puntapié inicial para una relación que voy a establecer, buena o mala, con ese crío durante el año. Si cuando el cabro se echa para atrás, yo me choreo, porque me digo, ¿por qué se...? ¿Me entiendes? Oye, pero si todos me aman a esta, y no es chiste porque la aman, ¿eh? La profe, todos la aman, ¿cachai? Y este se echó para... O sea, ¿qué tengo que tener yo? Si se echó para atrás, es porque hay lo que se llama la respondiente. Si yo me quemo un dedo, no digo, a ver, ¿cómo se me quema el dedo? No, ¿no es cierto? O sea, yo saco la mano, la llama, ¿me entiendes o no? Si yo, en mi visión periférica, veo acá, esto es chachazo, ¿me entiendes? Es un combo, es un... Entonces la profe se acerca y la visión periférica reacciona, así como, ¿me entiendes? Eso es una ofensa a mí, personal como profe, no porque este cabrón ni me cacha. Pobrecito él, que viene de un contexto donde tiene que echarse para atrás cada vez que ve una mano. Entonces, si mi organismo en ese momento manifiesta rabia, estoy en ese momento sorpresa y me choreo, lo que yo estoy transmitiendo fisiológicamente, mis microgestos, mi cambio de postura, ¿me entiendes? Cambio la cara, como huelo en la catecola, ¿me entiendes? En ese momento, el cambio brusco de la oxitocina, de ver a Pedrito, Juanita, Luis, mira que se ve con el tirón, Juanita, ¿me entendés? Eso, ese cambio, de esta disrupción de mi fisiología ante esta conducta sorpresiva para mí, si yo no la modulo, yo estoy confirmándole al cabro que este es un ambiente hostil, del principio de año. Entonces, ¿me entiendes o no? Yo tengo que estar consciente que lo que yo hago no es lo que yo hago. Lo que yo hago es leído por un otro e interpretado por un otro, no en el contexto que estoy, sino en el contexto de donde viene. Y yo tengo que hacer aproximaciones sucesivas, ¿me entiendes? Para ir dando los mensajes fisiológicos que van a convencer al organismo de este niño, no conscientemente. Su organismo va a dejar de tenerme miedo porque yo huelo a paz, porque yo huelo a afecto, porque cuando interactúo con los otros cabros, todos huelen a que puta, me siento seguro con esta profe, ¿me entiendes? Y eso va a hacer que cuando él entra al colegio, se baja la capucha y camina, porque aquí nadie le va a hacer nada. Porque la interacción del cuerpo de las otras personas y los estados metabólicos lo convencieron, no racionalmente con un discurso, de que aquí estáis tranquilos, de que aquí nadie te va a hacer nada. Pero si yo hiperreacciono sin darme cuenta ni mala onda, yo me sorprendo, me siento ofendida o triste, me dolió que una persona me hiciera el quite cuando todos me aman aquí en esta sala. Yo tengo que estar consciente de eso porque en contexto de vulnerabilidad, como le dicen aquí, esta cuestión pesa. No sé si el ejemplo sirve, pero trato de que se entienda qué es lo que es eso. O sea, son, y es frecuencia, o sea, eso ya no voy a hablar eso. Lo que te decía el otro día de... 12 minutos. No,
Hoy que hay un enfoque matemático que se llama el teorema de Bayes, que incluso sirve para alimentación de machine learning, que la frecuencia de algo termina convenciendo al sistema de que esa es la realidad aunque no sea. Ya, ese es el punto, que es lo que pasa cuando uno ve ciertas páginas de internet y después los gallos te devuelven de lo mismo. ¿Se entiende? Cuando te crean una burbuja perceptual porque tú solamente ves, no sé, páginas de gatitos, ¿cachai? Y los gallos te recomiendan videos de gatos, ¿me entiendes? Y tú a lo mejor tenías un perro y no te sugieren comida de perro porque creen que tenés puros gatos, porque miraste 5 videos de gato y te empieza a llegar avisos de gato y tú decías, ah, mira que está barata la comida del gato. Este ejemplo estúpido que estoy dando, que es lo que se usa en Machine Learning para dar recomendaciones, es una copia del descubrimiento cómo funcionan las redes neurales biológicas, bayesianamente. La frecuencia de la interacción le dice al sistema algo y le dice que esa es la realidad aunque no la sea. ¿Entienden? Porque es la cantidad de información disponible que tengo nomás en esta burbuja. Pero si la profesora con su organismo le dice otro mensaje frecuentemente, me voy a empezar a salir de la burbuja del maltrato. Porque en este contexto yo no necesito reaccionar así. Y si tú le preguntas al cabro, no te lo va a poder verbalizar porque no tiene self-awareness. ¿Cachai? Su cuerpo tiene un self-awareness, pero su mente todavía no. No capta. Es el punto. Entonces el discurso de decirle, oye, ¿pero qué te hice? ¿Y por qué esa actitud? Si aquí nadie, mira a tus compañeros, mira cómo están de tranquilos. Eso es fatal. Porque, ¿me entiendes? Lo que estás diciendo no importa, es cómo lo estás diciendo. Y ahí te cocinaste. No sé si se entiende, pero bueno, ese es el punto. Perdón que lo coloquial, pero es para tratar de explicar, porque estas cuestiones son más lateras y yo estoy acostumbrada a que la gente, de repente, estas cuestiones con poco tiempo no se cachan mucho. ¿Ya? Bueno, lo que yo decía entonces que nosotros tenemos un cambio epigenético, venimos con una carga genética, esta se modula por las interacciones con lo que nos rodea en nuestro medio, las interacciones sociales y los estados de quienes nos rodean, ¿cierto? Esto se tiene que dar de manera frecuente, tanto para generar una interacción epigenética modificatoria como para lo que viene, porque ha sido frecuente. Hay ciertas situaciones que son, por ejemplo, productoras de un estrés postraumático, pero incluso esas tienen mejor pronóstico porque no son frecuentes, como si las crónicas, que eso ya es complejo, y ahí se nos jode más la situación. Es modificable, pero tenemos que estar conscientes que la cuestión se va a producir con un lapso de tiempo mucho mayor y que tenemos que ponerle énfasis a esta cosa fisiológica y no a la cháchara, por decirlo de alguna manera. No hacerlo razonar, no hay que, pero ¿cómo no? Pero yo le expliqué con claridad, le di una reprimenda. No quiero entender eso. No puede entender porque fisiológicamente la señalización neural que he generado en esta trayectoria del desarrollo es un cerebro diferente al que tuvimos la suerte de que las personas que no tuvimos maltrato, que tuvimos un papá y una mamá o quien sea que nos ha querido. Ese es el punto, ¿me entiendes? Y que tampoco tuvimos, no sé, acceso a drogas temprana, después ya ni pescamos porque no estábamos ni ahí, ya éramos grandes, entonces cuando ya uno accede ya no está ni ahí, si ha tenido factores protectores, ¿cachai? Uno come bien, trata de comer sano, no tiene diabetes, ni obesidad, ni de nutrición, ¿cachai? Entonces, claro, si uno tiene suerte en la vida, uno tiene una configuración neural que crees que todo el mundo la tiene y no es así. El mundo no es un mundo, el mundo son muchos universos que colisionan unos con otros y a veces fatalmente, pero si uno está consciente de esto, las colisiones son menores o incluso pueden haber modificaciones. ¿Ya? Entonces cambia la señalización neural, ¿no es cierto? Se altera la neurotransmisión, eso lo sabemos, no hay el tiempo ahora para explicar esa parte tan biológica, pero sabemos bien cómo se produce, eso es bueno, ¿ya? Se produce una remodelación sináptica, es decir, la manera en que se relacionan las neuronitas unas con otras se modifica, ahí hay todo un principio Howlicka, hay un principio que se conoce hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, lo de la remodelación sináptica, y cambia finalmente la estructura de estos sistemas y redes neurales que se ha venido a llamar el conectoma. Todo eso es, ¿no es cierto?, esta situación es a lo que se le ha venido a llamar trayectoria. No sé si se entendió al final lo que es la trayectoria del desarrollo. La trayectoria del desarrollo es justamente estas interacciones con el entorno físico, con las interacciones sociales y con los estados de quienes nos rodean, que produce esta serie de cambios que van desde, ¿no es cierto?, la expresión de los genes hasta cambios en cómo funcionan las neuronas, en los niveles bioquímicos que uno tiene, en las capacidades de poner atención o no, y concentrarse, en la capacidad de poder modular y estar consciente de una emoción, en el dolor físico. Hay colegas profes que me dicen,
me decían, Juanito, bueno, es típico, para no decir ni un otro nombre, Juanito, corre, así, pero corre, pero ¡juá! Y choca, ¡pa! Choca, pero mala, ¿cachai? Y ¡pum! Salta como un resorte y no siente dolor. Y chocó con Pedrito y Pedrito cayó. ¡Ah! Y lloró. Llegó la mamá de Pedrito a reclamar, porque a Pedrito le duelen cosas porque él caía y la mamá corría y le decía, ¿qué le pasó cuando era chiquitito? Y este otro, sepa Dios cómo está vivo. No sé si se entiende. Negligencia absoluta, tienen umbrales de dolor diferentes. Personas con maltrato tienen umbrales de dolor diferentes. Pero eso ya me han sacado el triple, no me pasa nada. ¿Entiendes? Hay gente que tiene una costilla quebrada, que tiene un pulmón perforado y hasta que ya la hemorragia no están tan choreados en un momento que no lo sienten. Eso lo hemos visto en casos de accidente de tránsito, situaciones traumáticas, pero esto es crónico. ¿Entiendes? Entonces, incluso no ve ese tipo de diferencias. Son diferencias reales, no son diferencias psicológicas. Ese es el punto. ¿Me entiendes? Y no es mala onda, pero yo lo digo como psicóloga, el 80% de las cosas clásicas con la evidencia neurocientífica hay que reformularlas. Y hay otras que ya se cayeron, pero ¡pah! ¿Me entiendes? Ese es el punto, pero bueno. Si uno ve las intervenciones, se tratan de estandarizar, o si uno ve la ley es igual para todos. O sea, es una forma de comportamiento para todos igual en una sociedad. O sea, en el fondo, absolutamente. Es que el punto aquí es que cuando tú tratas de meter en un molde a la gente, o cuando dentro de la ignorancia, que tampoco es mala onda, es ignorancia, esto era ignorancia hasta hace 20 años. El punto es que de hace como 20 años que ya no es tanta la ignorancia, y por lo menos hace 5 años ya no hay casi ignorancia en este sentido, excepto en lugares como el oeste, donde estas cuestiones de evidencia neurocientífica en las políticas públicas, ¿me entendés? Ese es el punto, pero bueno, y ni siquiera las mallas de formación de pregrado están actualizadas, y bueno, hay toda una discusión, hay neuromitos, los estilos de aprendizaje, se ganan plata con esas cosas, y la evidencia neurocientífica, hasta la OCDE lo condenó hace años, cuando hicieron estudios de neuromito, todas las cuestiones que decían que eran pseudociencia, que el 10% del cerebro, todas esas cuestiones, y tú te las encuentras hasta el día de hoy aquí en Latinoamérica todavía, y ahí están, y hay tomadores de decisiones que están siendo, en este momento, cabros que están siendo que van a llegar a la corte o que van a ser colegas de nosotros que están formándolo en eso. Y la suerte que, pucha, yo estaría en las mismas si no hubiera tenido suerte en la vida. O sea, ¿me entiendes? O sea, estas cosas, estar en un laboratorio de neurofisiología, usar un capture motion, aprender a usar electroencefalografía, tuve que aprender a programar. No soy tan capa como un computín que tiene 20 años y que aprendió eso de chico, que soy vieja, pero igual, gracias a Dios que somos neuroplásticos, entonces no puedo aprender durante toda la vida. Pero eso no es ni siquiera un mérito de uno, pues que mi papá y mi mamá me quisieron, eso es todo. Si no, no estaría hablando nada. O sea, me entendí que esa cuestión de meritocracia, si que se esforzaba, ¿me entiendes? O sea, si fisiológicamente yo tengo condiciones diferentes, si el medio no me homogeniza con el resto, me van a tirar para atrás. Eso tiene que ver con neurodiversidad, en el fondo con colegas educadores diferenciales, de los PIE hemos conversado mucho esta cuestión, de los cabros neurodivergentes. Los cabros infractores de ley son neurodivergentes, ¿entiendes? Entonces, si tú tienes que hay una cierta política para niños, que una persona que tiene un perfil Asperger, por ejemplo, si a uno es Asperger y le dan ahora, hasta por ahí, pero allá, por último se cacha el tema y se dan ciertas consideraciones, ¿me entiendes? Eso es neurodivergencia. De hecho, yo tenía ¿cómo se dice? Un mantra, ¿no? ¿Cómo decirlo? Allá una vez, ¿dónde fue? En Puente Alto, parece que con las colegas, con una educadora, hablábamos, yo le decía, desde las neurociencias todos somos integrados, ¿me entiendes? La sociedad, el desafío de la sociedad es la integración, porque todos somos diferentes, todos hemos cursado historias de vida diferentes, algunos más neurodivergentes que otros, y esos son los que castiga el sistema. Si uno nace, por ejemplo, con una persona que uno nace, uno del espectro autista, ya el sistema te castigó, pero tuviste papás que te contuvieron, profes que cacharon la cosa y anduviste bien, ya, ¿entiendes? Y hay cabros que nacieron bastante más neurotípicos que uno y resulta que le ha ido pésimo, porque han tenido mala suerte. Ese es el punto, ¿entiendes? Entonces, es lo que decía. Entonces,
estos cambios que se producen y estas interacciones es lo que el concepto que yo quería expresar acá de trayectoria del desarrollo. Y eso produce cosas que las hemos medido desde lo molecular hasta las redes neurales, hasta el cambio de lo que se llama conectividad funcional conectomática y cambios estructurales incluso, y existen, pero hay que saberlo para poder tomar decisiones y también para validar ciertas interacciones que hoy día estamos probando que son mejores que otras. ¿Me entienden? Y cursos de entrenamiento incluso de colegas terapeutas. Y ese desconocimiento es que nos hace, por ejemplo, ver tanta moralidad, por ejemplo, ante este tipo de personas, por ejemplo, que son malos, que son porfiados, que no entienden, que efectivamente la intervención o la misma política está basada muchas veces en elementos de ese tipo. Nos queda como un minuto, así que... Bueno, esta es la definición de epigenética, que era lo que yo quería, esto ya lo he dicho, pero con bonito, esto es más complejo, pero más complicado, digamos. Solamente quiero, bueno, esto lo decía, que hay factores que tienen que ver con que incluso, por ejemplo, en que en mi barrio hayan balas locas o fuegos artificiales, me produce trastornos del sueño y estamos todos saltones, eso ya empieza a producir deterioro neural. Deterioro neural, ¿eh? Eso estoy diciendo, ¿ya? Eso es súper grave. De hecho, ahora los cabros en una casa acomodada igual se quedan leseando con el celular y eso es pésimo. Todos los profes en los colegios se quejan de esto. La irregularidad de los patrones del sueño. Si yo no limpio el cerebro, al dormir el cerebro limpia, se limpia durante el sueño, yo me lleno de mugrecita y y hoy día sabemos que el Alzheimer, por ejemplo, por el incremento de las proteínas beta amiloide y las tau, que producen muerte cerebral y procesos inflamatorios y están directamente relacionados con los patrones del sueño. Ya imagínate desde primera infancia que yo tenga esos problemas, la interacción con estos contaminantes, que el cabro esté todo el día con la contaminación lumínica, esta luz azul produce estos trastornos de sueño. Si hay negligencia y le dice, no, si está tranquilito, yo lo dejo en el celular todo el día y el celular en la nana, eso es pésimo, pésimo. ¿Ya? Y claro, el cabro le empieza a ir mal después de sector escolar, está en un barrio determinado, chao. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas las sabemos. No sé si alcanzo a explicar el concepto en que sea el conectoma, pero tú me dirás, ¿sí? ¿No? No, ya no hay tiempo ya. Ah, Ya, estamos terminando entonces. Bueno, importante, vamos a enviarle la presentación a la gente que se inscribió. sí. Lo dejamos invitado a lo que es también el curso, porque efectivamente, como decía Carmen, esto es la punta del iceberg, esto es mucha materia, pero en el fondo yo creo que es Exacto. re importante que se han entendido justamente las personas que intervenimos con estos perfiles, de repente, con estos elementos tan estandarizados, tan morales, tan desde que no son feos, pero desde justamente desde no conocer, digamos, cómo va avanzando el conocimiento en estos momentos. Exacto, Así exactamente. que creo que estaríamos terminando. Preguntas o algo, ¿no? Sí, ya no alcanzamos, estamos en la hora ¡Oh, muy corta del wow! tiempo, desgraciadamente, tuve 1 hora y media. Así Oh, que, wow. bueno, Ya, muchas gracias a las personas que estuvieron, esperamos ya. que sea interesante el tema, así que nos estaríamos despidiendo y obviamente a Carmen, muchas gracias por estar con nosotros. No siempre uno tiene la posibilidad de tener una persona tan actualizada en un tema tan específico y tenerlo aquí para todos es muy importante para nosotros. Así que muchas gracias, Sí. Carmen. No, gracias a ustedes y solamente decir que, como dije, que era la punta del iceberg, acá igual hay aspectos específicos con las diferencias, los estudios que se están haciendo ahora de las diferencias físicas que tiene un cerebro en cuanto a grosor del sector prefrontal, hay diferencias en la respuesta de los núcleos basales, está la amígdala, la ínsula, tienen respuestas diferentes, la corteza singular anterior, la corteza visual procesa las imágenes de otra manera, tenemos perfiles de ciertas, ¿no es cierto?, caracterizaciones de personas que tienen propensión a delitos violentos, porque ya se sabe más o menos cuáles son los marcadores para intervenir incluso tempranamente, para modificar estas situaciones a través de los cambios epigenéticos. Entonces, hay mucho que se puede hacer dentro de la gran tristeza que a veces uno tiene cuando ve cómo funcionan las cosas. Yo vuelvo a decir esto del vaso medio lleno, que es difícil de decir en los tiempos que corren, pero ya sabemos por qué se producen las cosas, ya sabemos por qué cambian para mal, y eso nos ayuda a saber cómo cambiarlas para bien.
Y eso es una buena noticia siempre, y yo creo que aquí la cuestión es actualizarse, comprender esto, saber que esta es una evidencia científica que no tiene vaivenes políticos ni económicos, es una verdad, o lo más cercano a la verdad, porque estamos viendo y en tiempo real qué le pasa a un ser vivo, a un humano interactuando con otro, lo estamos viendo qué le pasa en distintas dimensiones, y eso nos ayuda muchísimo a ser más honestos, a tener herramientas para producir los cambios y a tener este cambio de enfoque de cómo tenemos que intervenir también. Así. Bueno, muchas gracias por Gracias. acompañarnos y esperamos Vale. vernos pronto en algún nuevo evento. Muchas gracias. Vale, gracias. Chao.